La población en Yemen se enfrenta a la mayor crisis humanitaria de nuestros tiempos. En Gaza, las familias están sufriendo el bloqueo y en África del Este, niños como Aisha están en riesgo de hambruna. Mientras tanto, millones de personas han quedado devastadas por 9 intensos años de guerra en Siria. El tiempo se agota. En Siria, incluso conseguir agua se ha convertido en una cuestión de vida o muerte. نحن عم نعبي مي بدون قناص تيجي طيارة بتضرب. Todo ha quedado destruido, incluso hospitales y escuelas. يوم من الأيام طلعنا على المدرسة ولا ضربت قذيفة في نص المدرسة وكانوا الأولاد عم بيلعبوا بالباحة ولا عم بدور على رفيقي إبراهيم عم بدور عليه ولا لقيته مستشهد. La mayoría de las personas con las que hablamos han perdido a seres queridos. Niños malnutridos se cobijan en edificios bombardeados. وانا اخوي يعني كان تعبان مرضه شلل دماغي مواد ما خلق بدور له على دواء اخوي ما عم لاقي عم بدور على دواء يعني طول ما في. No son solo edificios, eran hogares, donde en su día vivieron familias. Sin un hogar, los niños deambulan por las calles en busca de leña. Según nos cuentan Ahmed y Yusuf, podemos escuchar el sonido real de disparos y bombas de fondo. في البيت يعني ما نحس إلا شيء ضرب وصار. يعني كنا بالأكيد ما حسينا غير الحيطان شقت وضغط تكسر البلون والله كتير يعني صار قصف وراح بيطلع كله. Ningún niño debería ni merece pasar por esto. يعني وهم كتير وخوف شديد كتير وجوع قصف حسبي الله ونعم الوكيل بس. El edificio en el que Yusuf estaba recolectando leña de repente se derrumbó. Podría haber muerto, pero Allah escogió salvarle. Quizás para que pudiera contarte a ti su historia. Estas personas te necesitan. Necesitan alimentos, agua y asistencia sanitaria. Con pequeños gestos puedes cambiar el mundo, porque sin estas cosas básicas, más personas podrían continuar muriendo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bienvenidos a todos a este especial del jueves en directo que inauguramos hoy, inshallah, con uno de los proyectos que, por la razón por la que Islamic Life surgió, que son las emergencias, inshallah. A lo largo de las semanas que vienen, de las próximas semanas, inshallah, podréis ver otros jueves en directo dedicados a más proyectos. Pero hoy empezamos, inshallah, con los proyectos enfocados a las emergencias. Y cuando hablábamos de emergencias, hablamos de emergencias provocadas por desastres naturales o provocadas por conflictos, ya sean armados, hambrunas, cualquier conflicto en el que, bueno, pues a fin de cuentas es el resultado, ¿no?, de la huella humana. Y para hacernos un poco una idea de cómo fue el año 2019, ya os voy a contar un poco cuáles fueron los resultados enfocados únicamente de la labor enfocados únicamente a lo que denominamos respuesta a emergencias, ¿no? En primer lugar, subhanallah, Islamic Life nació en el año 1984 como respuesta a una de las hambrunas que azotaba el norte de África, en pues, países como Sudán, y en estas más de 30 décadas continúa trabajando haciendo frente a múltiples emergencias que van surgiendo a lo largo de los años, y en estos 36 años, subhanallah, más de 120 millones de personas han sido asistidas solo en emergencias. En el año 2019, a través de las donaciones que personas tan generosas como los que nos estáis viendo en estos momentos, se consiguieron fundar, implementar más bien, 151 proyectos en más de 31 países y poder intervenir en más de 20 emergencias importantes que ocurrieron a lo largo de ese año.
Hoy como invitada especial tenemos a una de nuestras compañeras de Islamic Relief Worldwide en Birmingham, que nos va a contar un poco la manera que tiene Islamic Relief de trabajar ante cualquier emergencia, dado que ella, Saba Mahmoud, se dedica y tiene el conocimiento de base en cuanto a todo lo que son las emergencias, las respuestas, tanto en oficinas sobre el terreno como en aquellos países en los que no tenemos presencia física. Y bueno, ella va a entrar un poquito más en detalle sobre ello, inshallah, respondiendo a algunas cuestiones. Así que doy paso a Saba Mahmoud, que trabaja dentro del departamento de respuestas de emergencias y de desastres de Islamic Relief Worldwide. Salam everyone, my name is Saba and I work as the Humanitarian Coordinator in Islamic Relief. I've been working here for just over 5 years and it does feel like it's gone really quickly. So I work for the Disaster Management Department, which is known as DRMD. Sometimes people refer to us as the humanitarian team or the emergencies team. And to give a basic overview, DRMD is the department that either leads on emergency responses in non-presence countries, so for example in countries where Islamic Relief doesn't have an office, or we help to support countries where we do have offices, so for example in the Middle East or in West Africa. So we help those countries to scale up and respond quickly when there has been an emergency in their country. So I've been asked to answer a few questions. The first question I'm going to answer is, how does Islamic Relief respond in places where we don't have field offices? So as you know, Islamic Relief has offices and operations in over 30 countries across Asia, the Middle East and Eastern Europe, East Africa and West Africa. Whenever an emergency occurs in one of these countries, for example something like an earthquake or strong flooding, then the staff in those countries contact my team to let us know what has happened and what help they need. But if a disaster occurs in a country where we don't have an office, then my team will actually take the lead and will provide a report regarding what has happened. So we do this by what we call crisis monitoring. So this can mean through the internet and through research, through watching and hearing the news, or by getting information from our contacts in countries who are working for other organizations. So once we know that a disaster has occurred, I write a quick sort of 2-page report to say what has happened, where, and how many people are affected and what the needs are. And then the International Programs Division makes a quick decision about what we're going to do. A recent example of this is in Greece. So as many of you probably know, there was a huge fire in Moria camp in Lesbos Island in early September. Moria camp was the biggest refugee camp in Europe. It had about 13,000 people living in it, mainly from countries such as Syria and Afghanistan. The camp was completely destroyed and all the people living in it had to escape really quickly. Islamic Relief doesn't have any office or any operations in Greece. So we became aware of what happened through the news and through some colleagues that are working for organizations in Greece. And so I submitted my report to the International Programs Division and they decided that we should respond. I then went to Greece to find out exactly what the needs were and how best Islamic Relief can help people there. So moving on to question 2, how does the money arrive at Islamic Relief? I think firstly, when we talk about money, it's important to understand the difference between internal money and external money. Most of Islamic Relief's emergency responses are funded by internal money, so that is money that's being provided by Islamic Relief branches such as Ireland or Italy or Spain, USA, Canada, Germany and so forth. Whenever there's an emergency situation, me or somebody from my team will send an email to all the IR partner offices, and I think there's about 14 altogether,
to let them know what has happened and what the main needs are, and ask them to contribute money so that we can begin helping people who are in urgent need. I then get emails back from offices that are interested. So, for example, in the recent Greece situation, Mariam contacted me on behalf of Aya Ireland, Spain and Singapore. I also heard from Aya Germany and Aya UK, and they all let me know that they were going to give us some money, and they also told me how much it was going to be. So once I knew how much money that we had, I could then make a better plan for how Islamic Relief should use that money in Greece. So there is some paperwork involved in getting the actual funds to come through to Islamic Relief's accounts. It's a bit boring, but we have to share the plan, we have to sign the contract, we have to share the bank details and so on. And this can take a few days to complete. But once the money has arrived in IRW's accounts, then the project can begin. External money, just really quickly, is money that comes from other organizations or institutions such as the UN or various governments or networks like the START network. To access this money, we have to follow a set process and often have to plan ahead in order to try and secure the money. So the third question I'm going to answer is, how do field offices target the beneficiaries based on what? So when Islamic Relief undertakes any project, it's done on the basis of need. There may have been an earthquake, a storm, a conflict that meant people had to leave their homes behind and now they're living in tents. There can be lots of different types of disasters, but ultimately a crisis has occurred somewhere and people are left without the essential items that they need, whether that is food or water or shelter or livelihoods or psychosocial support. They need those things in order to be able to survive. Islamic Relief, as you know, is an organization that has and adheres to humanitarian principles, and this means that we will try to respond to the needs of disaster-affected people regardless of their race, of their religion, of their gender, or any sort of categories like that. It means that when we select our beneficiaries, whether or not they receive any assistance is determined solely by what their needs are and whether they're getting any other help. Often there are groups of people such as children, some people with disabilities, elderly people or pregnant women that are extremely vulnerable when a disaster occurs. So we do try to reach those people particularly as a priority. Fourth question I'm going to answer is, what happens to the beneficiaries after the intervention? So if we talk about emergency, well, actually, firstly, it's quite a difficult question to answer because it really depends on the situation and on the type of project that we're undertaking. But if we're talking about emergency projects, usually they last a maximum of 6 months. So if an earthquake or severe flooding has occurred somewhere and people were in need of urgent items such as food and water and pots and pans and tents, in order to be able to survive because, you know, they've lost their home and all their belongings, then over a period of 6 months, they would have received this essential assistance. Usually, after 6 months, the local authorities or the government or other agencies, bigger agencies like the UN, should have had enough time to come up with a solution to the emergency, or the emergency itself may have dissipated, so the people could actually return to their homes. Usually when Islamic Relief plans its projects, we discuss from the start what will happen after 3 months or after 6 months, and we try to make sure that there won't be a situation where people with urgent needs are left without any form of assistance. And the final question I'm going to answer is, what are the different types of intervention? So again, there are so many different types of emergency interventions. It can be a food and non-food items intervention. When I say non-food items, you know, toiletries, pots and pans and utensils, things like that. We have an intervention called WASH, W-A-S-H, Water, Sanitation and Health. So that means things like toilets and showers and water sources. Health intervention can mean things like setting up clinics or providing medical equipment to a hospital, for example. And in some cases, we even distribute cash
directly to people so that they can purchase what they need quickly and with dignity. A lot of times emergency interventions actually are a combination of the different types of things that I just mentioned. So, you know, you can have food together with wash and with health, because all of them are life-saving. People need them urgently. So it really just depends on the need, and also a lot of the time what other agencies are doing. So if we go into an area and we can see, oh, these people don't have food, but actually toilets and showers and things are being provided by another agency, so then Islamic Relief will decide, let's just focus on the food, and somebody else is doing another sector. So you have to ensure that you're talking to other agencies and you are not duplicating the same activities. To give an example, in Greece, where the fire recently occurred, when I arrived on the island there, I found that the Greek army and the UN had actually supplied food and water and latrines, so toilets and showers, and shelter as well in the form of tents. So the thing the beneficiaries needed urgently and still need is legal support and mental health and psychosocial support. They were extremely distressed after the fire, as you can imagine, and worried about what will happen to them. So the project we're actually going to be doing in Greece will be ensuring that the people affected by the fire can access lawyers, that have their cases heard, and have their mental health and psychosocial support needs addressed to help them cope in these extremely difficult circumstances. So that brings me to the end of my section. Thank you very much for listening, and if you do have any questions, obviously just feel free to contact me. Thank you. Salam everyone. Muchas gracias, Saba, por compartir esta información tan valiosa, y que ahora vamos a traducir brevemente al español para que nuestros seguidores puedan enterarse en caso de que no hayan podido pillar todos los puntos. Le preguntábamos a Saba cuál era la manera de intervenir en aquellos sitios en los que tanto Islamic Relief cuenta con oficinas sobre el terreno y aquellos sitios en los que no. Y bueno, pues en aquellos sitios en los que Islamic Relief tiene presencia física sobre el terreno, a través de esas oficinas, en un mínimo de 72 horas intervienen, es decir, evalúan cuáles son los daños y de allí extraen cuáles son las necesidades, envían un informe a Islamic Relief Worldwide y de allí Islamic Relief Worldwide contacta con el resto de oficinas que son las partner offices, entre ellas España, todas aquellas oficinas que se dedican a divulgar el mensaje, sensibilizar sobre y dar voz a personas que por desgracia han sido olvidadas en sus mayores y peores penurias, ¿no? Desde allí se canalizan los fondos y las oficinas sobre el terreno, que están compuestas por personas locales, gente que conoce la realidad sobre el terreno, son las que se encargan de implementar los proyectos de respuesta, ¿no? ¿Qué pasa en aquellos países, ¿no? En concreto, en donde no tenemos ninguna presencia física? Dependiendo del país, puede ser a través de aquellas regiones que a lo mejor están cerca de países en donde sí tenemos presencia. Por ejemplo, en Pakistán tenemos, o en Bangladesh tenemos oficinas sobre el terreno, y hace unos años ocurrió un terremoto en Nepal, y bueno, actualmente pues operamos en Nepal a través de una oficina que está cerca, ¿no? En el caso de Grecia, por ejemplo, nuestra compañera Saba recientemente ha vuelto de allí ante pues una de las catástrofes que ha azotado es la isla de Lesbos, donde está el mayor campamento de refugiados sirios. También viven allí refugiados de Afganistán, afganos, y bueno, ella ha ido a visitar y conocer un poco la realidad sobre el terreno. Como decía, en Grecia no tenemos ninguna oficina, pero en el caso de países pues, como Grecia, en los que no tenemos ningún tipo de presencia física, lo que hacemos es este departamento en el que trabaja Saba Mahmoud es el que se encarga de evaluar los daños a través de diferentes informes, trasladar ese informe a un departamento que se encarga de ofrecer una respuesta. Otra de las preguntas que le hacíamos a Saba es cómo llega el dinero, ¿no? Entonces ella menciona que hay dos tipos de
de maneras de recibir ese dinero, que son a través de lo que se considera a través de fuentes internas y a través de fuentes externas. Las fuentes internas principalmente somos las oficinas afiliadas a Worldwide, las oficinas que, pues, como España, nos encargamos de sensibilizar y recaudar y canalizar esos fondos a Worldwide para que luego los haga llegar a su destino, ¿no? Y otra de las fuentes serían fuentes externas a través pues, otras agencias de las Naciones Unidas, ¿no? O a través de instituciones públicas. La siguiente pregunta que le hacemos a Saba es cómo se determina a quién va a ir destinada esa ayuda cuando ocurre una catástrofe. Es decir, quiénes son los beneficiarios. Entonces, la manera que tiene Islamic Relief sobre el terreno de determinar quiénes van a ser esos beneficiados son las personas que más necesitadas estén, las personas afectadas por esa catástrofe, ya sea natural o un conflicto o lo que sea, ¿no? Por poner un ejemplo de España recientemente, ¿no? Con todo el tema del COVID, a la hora de intervenir, pues siempre se buscan, ya sea en España o en cualquier otro punto del mundo, siempre se buscan y tienen prioridad las personas o los colectivos más vulnerables, ya sean personas discapacitadas, personas mayores, personas, mujeres viudas o embarazadas y lactantes, niños en situación de vulnerabilidad, entre ellos huérfanos o que viven en pobreza extrema, y cuando decimos que viven en pobreza extrema es que viven con ingresos inferiores a €1 al día. Todo ese tipo de personas son los que reciben la máxima prioridad a la hora de implementar cualquier proyecto. Y una de las preguntas también que le hacíamos a Saba es, ¿qué ocurre después de la intervención? Una vez concluye la intervención, ¿qué pasa con esas personas, ¿no? Entonces, es una pregunta que Islamic Relief se hace desde el comienzo de una crisis, antes de responder, siempre tiene esa visión a largo plazo, ¿no? De qué va a ocurrir una vez nosotros nos vayamos. Por eso siempre se busca capacitar a las personas. Luego hablaremos un poquito más en detalle sobre los tipos de intervención, pero una vez finaliza la intervención, generalmente se da un plazo de 6 meses de respuesta. En esos 6 meses Islamic Relief interviene. Se espera que al cabo de 6 meses, en teoría, agencias de las Naciones Unidas y las autoridades locales ya tendrían que brindar una solución también a la emergencia. Entonces, también nos comentaba Saba que dependía un poco de la situación, ¿no? Los sectores de intervención los vamos a tratar en el siguiente punto que le habíamos preguntado a Saba, que cuáles son los tipos de intervención. Entonces, nos hablaba pues, que dependía un poco de la catástrofe, ¿no? Que se desatase en el momento, pero lo principal es buscar cubrir las necesidades básicas de las personas afectadas a través de alimentos, artículos no alimentarios, agua, higiene y saneamiento, programas de salud, asistencia sanitaria en caso de que haya personas heridas, o también salud mental, ¿no? Cuidar un poco de la salud mental de las personas afectadas, ¿no? Que pueden haber sufrido un trauma durante esa catástrofe. También en algunos casos se da dinero en efectivo a las personas directamente para que puedan pues, salir adelante, sobre todo si lo han perdido todo. Y luego puede ser la combinación de varios proyectos. Entonces depende mucho de las necesidades del lugar y del tipo de emergencia que haya ocurrido, ¿no? Del tipo de catástrofe. Nos ponía Saba un ejemplo, que es de Grecia, que ya ha vivido recientemente, que, como decía, en el campamento Moira, y nos cuenta que en algunos casos, por ejemplo, la intervención, cuando tú ves que ya hay otras agencias humanitarias cubriendo varios sectores de intervención que tú llevas a cabo, no se duplican. Es decir, si ya, por ejemplo, ella nos ponía un ejemplo muy ilustrativo de Grecia, tanto el gobierno, bueno, el ejército griego y las agencias de la ONU estaban cubriendo asistencia alimentaria y también ofreciendo protección y refugio a los afectados. Pero estando allí, pues Islamic Relief de lo que se dio cuenta es que necesitaban asistencia jurídica y también asistencia psicosocial, ¿no? Porque muchas personas habían quedado traumadas. Entonces, lo que hace Islamic Relief en ese caso es pues, cubrir esas necesidades que no han quedado cubiertas. En el caso de Grecia, pues lo que comentábamos, a través del asesoramiento jurídico y también pues, brindando ese tipo de asistencia psicosocial a través de, por supuesto, expertos y comités de expertos que son los que se encargan realmente de entender y poder ofrecer una solución duradera y eficaz, ¿no?
Y ya cerrando un poco, hasta aquí cerramos un poco lo que nos ha comentado Saba, y vamos a hablar un poquito más, inshallah, de esta campaña que tenemos actualmente, que es la campaña de Hazte Socio y tus pequeños gestos cambian el mundo, ¿no? Cómo conseguimos ver que un impacto tan chiquitín, o sea, perdón, una donación tan pequeña como 12 euros puede tener un impacto muy grande en la vida de muchas personas. Y es que Islamic Leaf cuenta con un fondo general que se destina a cubrir aquellos proyectos, aquellas necesidades, siempre y cuando se den, ¿no? Y decíamos al principio de este directo, de este jueves, de este especial del jueves, cómo Islamic Leaf, cuando ocurre una catástrofe natural o una catástrofe provocada por, pues, como decíamos, impacto de la huella humana, cómo en ese contexto tiene que intervenir en un mínimo de 73 horas. Para intervenir en un mínimo de 73 horas, Islamic Leaf cuenta con un fondo general, que es el fondo de los 12 euros. Por eso invitamos siempre a nuestros simpatizantes a que se hagan socios, porque es la manera que nosotros tenemos de a largo plazo poder trabajar y tener una mayor sostenibilidad y ofrecer una mejor respuesta. Islamic Leaf, como decía, cuenta con oficinas sobre el terreno que son las que se encargan de implementar los proyectos, porque conocen la realidad y saben analizar en ese periodo de 72 horas, determinar cuáles son, evaluar y determinar cuáles son las necesidades que se han de cubrir. Y se tira siempre de ese fondo destinado ya sea a emergencias, a proyectos de agua o a niños en situación de vulnerabilidad, sean huérfanos o no. Entonces, a la hora de implementar cualquier proyecto, se busca siempre minimizar la huella que puedes generar en el medio ambiente, ¿no? Islamic Leaf, subhanallah, cuando actúa ofreciendo proyectos, por ejemplo, de asistencia, programas que van enfocados a combatir la inseguridad alimentaria, pueden ser a través de proyectos inmediatos, ¿no? De un lote de alimentos que pueda cubrir las necesidades de una familia durante un mes, hasta proyectos que lo que buscan es ofrecer una rentabilidad al propio beneficiario. Es decir, a través de, por ejemplo, dependiendo de la región, pero si nos fijamos en las últimas catástrofes naturales que han ocurrido en el mundo, hablamos que en los últimos meses, Níger, Mali, Sudán, Bangladesh, Pakistán han sufrido inundaciones. Estas inundaciones, y esto es algo que los propios expertos afirman, son consecuencia del cambio climático. El cambio climático está teniendo cada vez un mayor impacto en las poblaciones más vulnerables del mundo. Entonces, Islamic Leaf, a la hora de implementar cualquier proyecto, ese proyecto tiene que ser lo que se denomina eco-friendly, que no sea dañino para el medio ambiente. ¿Y cómo se hace esto? Pues en el caso de Bangladesh, por ejemplo, donde Islamic Leaf lleva trabajando desde 1991, se han diseñado varios proyectos. Me gustaría destacar uno de ellos, que es el de los techos verdes, para mitigar el efecto del cambio climático. Entonces, se trata básicamente de que las azoteas se crean huertos, y de estos huertos la población puede sobrevivir. Al mismo tiempo estás reduciendo ese impacto, estás mitigando el impacto del cambio climático. En otras regiones del mundo más áridas, podemos poner, por ejemplo, como ejemplo Kenia, Somalia, el Cuerno de África o Mali, lo que se hace es brindar, por ejemplo, pequeñas semillas que son resistentes a las sequías, a los periodos de sequías, de manera que los agricultores pueden tener un sustento a lo largo del año. Esa es la idea, garantizar que las personas no dependan de Islamic Leaf, brindarles los medios para que puedan ser autosuficientes y salir de ese eslabón de la pobreza que día tras día les atrapa y que además se ve reforzado por las consecuencias del cambio climático. Entonces, se trata de buscar soluciones eficaces, eficientes a largo plazo. Cuando se ocurre una emergencia, lo principal es cubrir las necesidades básicas de los afectados, de los damnificados, ya sea a través de alimentos,
agua, higiene, asistencia sanitaria, psicosocial y, por supuesto, refugio y protección. Esto es lo básico. La manera de implementar estos 5 puntos puede variar en función del país, y eso es algo que determinan nuestras oficinas sobre el terreno, que son las que conocen y saben y tienen acceso directo al impacto de la catástrofe, y pueden determinar a través de un informe cuáles, y un comité de expertos, por supuesto, cuáles son las necesidades. Entonces, todo esto, alhamdulillah, es posible gracias a los 12 euros al mes que nuestros socios y simpatizantes destinan mes tras mes para poder cubrir y suplir las necesidades y brindar una respuesta allá donde se necesite. Y muchas veces, como decía nuestra compañera Saba, esta respuesta se combina. En el caso de Sudán, por poner un ejemplo, que es uno de los más recientes, en el caso de Sudán ha habido una serie de inundaciones que han acabado con los medios de vida de muchísimas personas. Lo que hace Islamic Leaf en Sudán es, además de los primeros días, ¿no?, que facilitas a las personas pues, que tengan al menos sus necesidades cubiertas, también se piensa siempre en una respuesta a largo plazo. En el caso, ya no solo es alimentación, sino que las personas han perdido cultivos, cosechas, han perdido sus medios de vida. Entonces, Islamic Leaf, a través de diferentes proyectos, ya sean microfinanzas islámicas, ya sea a través de proyectos de agua o proyectos enfocados más a la nutrición, o proyectos que se solapan y que se convierten en proyectos híbridos, ya sea a través de cualquier proyecto, siempre se busca romper esos lazos de dependencia con la ayuda externa. Entonces, todo esto, como decía, es posible, alhamdulillah, primero, gracias a Dios, y en segundo lugar, a través de esas donaciones de 12 euros, que tal y como el profeta sallallahu nos dijo, Allah, las acciones más amadas por Allah son aquellas que se hacen de forma constante, por muy pequeñas que sean. Así que 12 euros al mes, que son 40 céntimos al día, podremos sacrificar esos 40 céntimos al día para poder, lo que para nosotros es un sacrificio de 40 céntimos al día, tiene un gran impacto en la vida de muchas personas, y puede ser, quién sabe, 40 cosechas al año, Allahu a'lam. Depende mucho siempre de la situación, como decía, del contexto, de la región. En algunos proyectos de agua se pueden implementar en zonas áridas. No tiene sentido acabar un pozo en una zona árida, sino buscar sistemas de almacenaje de agua para que la población pueda tener acceso a agua durante todo el año. En otras regiones, como el Líbano, ricas en aguas subterráneas, lo que se hace sí que es explotar, ¿no?, esa fuente natural, siempre sin dañar el medio ambiente, para poder garantizar ese acceso al agua a la población. Y de la misma manera, ya sean proyectos de emergencia, o sea, ya sean proyectos de alimentación, cualquier programa de salud, habilitar unidades clínicas que se desplacen a zonas remotas, habilitar unidades móviles que lleven la enseñanza mínima primaria para que personas, para que niños puedan tener un futuro mejor, dado que la educación es la llave del progreso. Entonces, estos son algunos de los proyectos que queríamos hoy compartir con vosotros en cuanto a emergencias, que, como hemos descubierto, es un mundo muy grande, y que si quisiésemos dedicarle tiempo a cada proyecto, podríamos estar horas y horas hablando sobre ello. Por supuesto, cualquier persona que tenga cualquier duda puede escribirnos a info@islamic-relief.es, escribirnos por las redes sociales o llamando por teléfono. Y, por supuesto, os invitamos a participar y a estar presentes en el próximo directo, el próximo del jueves, especial de jueves en directo, que será sobre proyectos de agua, para descubrir e indagar un poquito más sobre los proyectos que Islamic Leaf ofrece como agua para la vida. Así que os esperamos, inshallah, la semana que viene, y mientras tanto, recordad, haceos azules, inshallah. Salam alaikum.